Vámonos ahora hasta Cuernavaca porque ya tenemos en la videollamada a la doctora María de Lourdes Ortiz Parra. Ella es oftalmóloga adscrita al Hospital General Regional con Medicina Familiar número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social allá en Cuernavaca. Porque el día 12, vamos a platicar con ella porque el día 12, el día de hoy, es Día Mundial del Glaucoma. Así es que, ¿qué es esta enfermedad? ¿Qué tan recurrente? ¿Cómo podemos prevenirla? Ya la tenemos en la línea. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Hola, Evaristo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, interesado que platicar con usted porque pues de pronto la vida diaria nos hace perder de vista algunas enfermedades importantes, ¿no? La vista es algo extraordinariamente valioso que no debemos perder, que debemos cuidar, y el glaucoma es una de las enfermedades, entendemos, más recurrentes que padecemos aquí en nuestro país. Cuéntenos primero qué es la enfermedad. Así es, muchas gracias por el espacio, porque creo que este es un día especial, como bien lo dijiste, es el Día Mundial del Glaucoma. Y bueno, el glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa que afecta el nervio óptico, es un daño irreversible que se causa en el nervio óptico y es la primera causa de ceguera mundial irreversible. Entonces sí es importante hacer conciencia en la población que debe hacerse revisiones cotidianas por lo menos una vez al año en toda persona mayor de 40 años para poder evitar daños irreversibles en la salud visual. ¿Qué ocurre la enfermedad, doctora? ¿Es adquirida o es de herencia? ¿Cómo se va generando? Bueno, fíjate que es una enfermedad que uno de los principales factores de riesgos es la herencia. Evidentemente es una enfermedad adquirida y los diferentes factores de riesgo, el principal es la herencia, otro sería, por ejemplo, miopía elevada o hipermetropía extrema, que son los defectos refractivos más frecuentes que existen en la población. Otro factor de riesgo es una persona más de 40 años. Otro factor de riesgo pudiera ser en las mujeres y cada factor de riesgo va aumentando la probabilidad de tener glaucoma. Otro de los factores importantes es el aumento de la presión intraocular. Entonces, para poder hacer una detección oportuna, hay que acudir con el oftalmólogo para hacer una revisión completa. ¿Qué le va pasando al ojo? ¿Qué se va deteriorando? ¿Va pasando en alguna de las partes? ¿Se va afectando? ¿Cómo es y cómo ve la persona con este padecimiento? Bueno, a los pacientes se les explica que ya en las fases tardías, o sea, la visión se convierte en una visión como túnel porque el daño se pierde de la visión de afuera hacia adentro. El daño que causa es en el nervio óptico y esto es secundario al aumento de la presión intraocular. Entonces se van muriendo las fibras nerviosas que componen el nervio óptico y como es tejido nervioso, pues el daño es irreversible y se pierde el campo visual, se va a ir cerrando poco a poco conforme va pasando el tiempo, evidentemente es a lo largo de bastante tiempo, por eso es importante la detección oportuna, ya que como es silenciosa, de hecho le llamamos la enfermedad del ladrón silencioso porque no tienen síntomas en las etapas tempranas y ya cuando tienen síntomas como una visión tubular o que empiezan a chocar con las cosas es porque ya tristemente está muy avanzada la enfermedad. ¿Presenta a cualquier edad o hay alguna edad en donde ya empieza a desarrollarse? La prevalencia es mayor desde 40 años, sin embargo, también hay glaucoma congénito. ¿Esto qué quiere decir? Que hay bebés que pueden nacer con este tipo de enfermedad, pero ya estaríamos hablando de alguna malformación congénita durante el embarazo que no se haya desarrollado bien el sistema de filtración que nos permite manejar las presiones intraoculares. Hay también una población poco vulnerable que sería los niños, por ejemplo, o los adolescentes, que sería un glaucoma juvenil, que podría abarcar desde los 4 años hasta los 40 años.
y ya el glaucoma del adulto estamos hablando de mayores de 40 años. ¿Y qué nos va a condicionar tener mayor riesgo? Además, si tenemos algunas otras enfermedades, por ejemplo, diabetes, o tener algún antecedente de algún traumatismo, o tener algún antecedente de alguna enfermedad inflamatoria que conlleve el uso frecuente de esteroides, también nos puede condicionar otros tipos de glaucoma que ya serían secundarios. Qué situación, doctora. Vaya que hay elementos para pensar en prevenir, en atenderse, en dar algún tipo de mantenimiento a nuestros ojos. ¿Hay alguna recomendación en cuanto, ya nos dijo que es preeminentemente hereditario, pero hay algún tipo de prevención o al revés, no utilizar ningún tipo de gotas o sustancias no autorizadas? Aquí, ¿qué nos puede recomendar? Fíjese que la primera, ¿cómo poderle explicar? La detección oportuna es importante. Es una enfermedad que, si bien no tiene cura, es 100% prevenible. Entonces, la única manera de poder prevenir el daño y llegar a una ceguera irreversible es tener el diagnóstico oportuno. Como mencionaba, no tiene síntomas, y al no tener síntomas, pues nosotros tenemos como oftalmólogos que hacer una revisión completa en consultorio, que es desde la toma de la agudeza visual, la toma de la presión intraocular, la revisión del nervio óptico. Si nosotros encontramos que hay algún dato que nos haga sospechar que el paciente tiene glaucoma, pues entonces hay que protocolizar al paciente, hacerle unos campos visuales, una tomografía del nervio óptico para ver cómo está el grosor de las fibras nerviosas, y entonces poder establecer si hay o no hay glaucoma. Interesante todo esto. Ahora compártanos, por favor, una persona que sí tenga seguro social, cómo puede hacer para hacerse este tipo de examen para estar previniendo la aparición de esta enfermedad. Bueno, los pacientes tendrían que ser básicamente que tengan mayores de 40 años y que además tengan algún antecedente heredofamiliar, ya que la herencia aumenta en 5 veces el riesgo de tener glaucoma. Entonces, si hay familiares directos, papá, mamá, abuelos, o la línea directa, podrían solicitar un envío a oftalmología. Perfecto. ¿Y qué nos puede decir? ¿Qué sabe de quienes no tengan derecho al seguro social? ¿El sector salud sabe si en el estado de Morelos también tiene esta atención? Pues sí, la verdad es que si no hay la opción de manera institucional en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud o a nivel privado, pues trabajamos los diferentes oftalmólogos en el estado de Morelos, y sería importante tomar conciencia y poder hacer una revisión. Lo que sí también es importante que la población sepa y su auditorio esté enterado es que, bueno, es una enfermedad que no se cura, solo se controla, y cuando ya una vez una persona está diagnosticada con glaucoma, el tratamiento o el objetivo principal es bajar la presión intraocular, y esto se va a lograr con gotas oftalmológicas que se deben de estar poniendo de manera regular y estar en revisiones, ¿no? Ya si en algún momento muchas personas preguntan si el glaucoma se opera, cuando no se llega a un control importante de la presión, se puede pensar en una cirugía de glaucoma, que es una cirugía filtrante, pero el objetivo de la cirugía es conservar lo poco que ve ese paciente. Nunca van a recuperar la visión. Lo que se pierde por glaucoma ya se perdió, y es por eso la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Qué situación esta, muy interesante todo lo que nos ha compartido, así es que ahí está, justo en el Día Mundial del Glaucoma, la advertencia: quienes tengan estos antecedentes y tengan ya la edad que se ha mencionado, 40 en adelante, bueno, pues hay que cuidarse, hay que revisarse. Y yo insistiré en la pregunta, doctora, hay quienes acostumbran a ponerse cosas en los ojos, dicen que son sustancias naturales, que les ayudan para prevenir enfermedades. ¿Esto puede ser? Si es inocuo el aplicarse, por ejemplo, esta miel que luego se ponen en los ojos y otro tipo de sustancias.
No, no es recomendable aplicar ningún tipo de sustancias, pues ni naturistas, o sea, muchos pacientes sí aplican miel y no es lo correcto. O también hay muchos pacientes que acostumbran a automedicarse, entonces si se aplican de manera crónica gotas que contengan esteroides también nos pueden desarrollar a largo plazo un glaucoma secundario a esteroides. Entonces, lo ideal es siempre estar avalados por algún oftalmólogo que esté controlado con las gotas indicadas, porque no hay medicamentos que curen el glaucoma. Me ha tocado pacientes que llegan con gotas de arañazo de gato, de miel y de muchas cosas que evidentemente eso no funciona y solamente eh, engañan a los pacientes. Perfecto, pues incontestable entonces, la ciencia es la que nos debe ayudar, nos debe determinar qué corresponde. Muchas gracias, doctora María de Lourdes Ortiz Parra, oftalmóloga del Hospital General Regional número 1 del Seguro Social allá en Cuernavaca. Qué interesante, qué buena información. Ojalá que toda la gente que nos está viendo pues la tome en cuenta, porque es su salud, son sus propios ojos, es su visión, y como dijimos al inicio, de nuestros sentidos, la vista es algo de lo más preciado, es invaluable, y es momento de revisar este tema ya a cierta edad. Muchas gracias, que tenga un excelente día. Igualmente, Evaristo, gracias por la invitación. Muchas gracias.